expresamente lo pone el Código Civil y Comercial ahora, decididamente, y yo lo preparé esto por un trabajo del doctor Enrique Müller, juez y profesor de obligaciones en la Universidad del Litoral, y se nota que es juez, Enrique Müller, se nota que es juez a lo largo del artículo, y vamos a comenzar diciendo que cuantificar es traducir en una suma dinoraria el menoscabo sufrido como consecuencia del hecho antijurídico. Repito, cuantificar o valorar el daño a indemnizar, cuantificar o valorar el daño a cuantificar, significa expresarlo en términos monetarios, es traducir en una suma monetaria el menoscabo producido por el hecho antijurídico. El daño, cuando individualizamos el daño, primero tenemos una expresión indeterminada y abstracta, que exige que se traduzca esto a unidades monetarias. Cuantificar, y acá los autores hacen una digresión o una diferenciación entre lo que consideran la labor, es más fácil teóricamente desglosarlos que prácticamente, pero una tarea, primero, en el evaluar el daño, es ver el daño como supuesto de hecho, en el sentido que busca la composición intrínseca, material del daño, que se quiere saber qué es lo que hay que indemnizar, qué es lo que hay que resarcir y cómo. ¿Qué es esto? ¿Cómo? Es una tarea de identificar, ya les digo, la materialidad intrínseca del daño, y a posteriori establecer su valor pecuniario en moneda corriente. Ya hablando de la consecuencia, no ya de lo fáctico, que es el evaluar el daño, sino el resultado reparatorio como tarea jurídica. Entonces, evaluar el daño es ver lo intrínsecamente materialidad del daño, es qué resarcir, cómo es ese daño, es una cuestión fáctica, y después, una vez establecido qué y cómo, se dice cuánto en unidades monetarias. Ahora, antes el 1083 del Código Civil de Vélez establecía la regla que dice, ya decía el Código Civil de Vélez, decía que la reparación en especie, dice que la reparación en especie era la regla y marginalmente la indemnización en dinero, cuando la reparación en especie haya una imposibilidad fáctica de realizarlo o opción de la víctima. Hoy el 1740 dice, invierte la regla, invierte la regla, y ahora la indemnización dineraria es la regla, y que junto con las indemnizaciones en especie deben lograr la modificación de las cosas al estado anterior al hecho dañoso mediante una reparación, para lograr una reparación plena, ya sea en dinero o en especie, salvo cuando fuera imposible fuera abusiva. Enrique Müller habla de, bueno, esta es una tarea eminentemente del juez, ¿no? Es el juez el que va a hacer esta tarea de evaluar y determinar la indemnización. En esta dice, y sobre todo, identificar lo que él llama, dice, el juez va a convertir las sumas ilíquidas en líquidas, y después va a establecer el perjuicio resarcible, el daño resarcible, el daño cierto, resarcible, subsistente. Entonces, el daño resarcible va a ser, bueno, este presupuesto de responsabilidad civil ya lo tenemos, que es el daño. Vamos a ver si tenemos antijuridicidad, relación de causalidad y factor de atribución, para saber que ese daño va a ser resarcible. Una vez, esto de devolver las cosas al estado anterior del hecho dañoso reconoce una innegable raíz romana. Los romanos hablaban de la reposición del estado, de las cosas al estado
anterior. Acá cita Bustamante Alsina, que Bustamante Alsina dice, habla que hace un distingo entre los daños mensurables o fácilmente mensurables, en el sentido que el juez va a tener pautas objetivas, por ejemplo, pericias o prueba de informes. Si se trata de establecer, por ejemplo, en un ilícito vial, el costo de reparación de un automotor, es relativamente fácil, se establece el modelo, el auto, los daños, se piden informes, se hacen pericias y se saca o sea, estoy haciendo primero la evaluación del daño, el daño material intrínseco, digo guardabarros, digo óptica, parrilla, goma, parabrisas, lo que fuera, eso tiene un valor, es un daño indemnizable y resarcible o indemnizable, y es más fácil. En cambio, dice Bustamante Alsina, hay otros perjuicios no tan fácilmente mensurables. Básicamente, por ejemplo, va a ser más complicado establecer en unidades, establecer el daño y su evaluación con la pérdida de chance o con el daño moral. Por la propia naturaleza de estos perjuicios, la pérdida de chance, de oportunidad, cuando dice la pérdida de chance de acuerdo a una probabilidad razonable, a una razonable probabilidad o probabilidad objetiva de que es lo que se indemniza en la chance, no lo que efectivamente, no si, como dice el clásico ejemplo de Casó, la pérdida de chance es cuando la pérdida de chance es cuando se privó de la posibilidad de una ganancia o de un objetivo. Dice, si iba a un caballo, le llevábamos un caballo a correr una carrera y en la ruta hay un accidente y bueno, el caballo se muere o se lesiona y no puede, esa pérdida de la posibilidad de correr una carrera. Indemnizar una pérdida de chance no es tan fácil como cuantificar la ruptura de un parabrisas o de un guardabarro. Entonces, acá adelanta Müller, que acá siempre va a haber una tensión entre la discrecionalidad del juez para establecer los daños, o sea, un cierto margen que tiene el juez para discrecional, y a su vez dar un monto razonablemente fundado, porque acá recordar claramente el artículo 1 del Código Civil y Comercial, que dice que obliga que si bien en muchos está la discrecionalidad judicial, no es arbitrariedad, la discrecionalidad judicial no lo libera al juzgador de establecer y de explicar por qué cuantifica como cuantifica, razonablemente en el texto expreso de la ley. Otro tema muy importante es el momento de la cuantificación. ¿A qué momento se ponen los montos de la indemnización? Se hace en la sentencia, pero hay dos posturas claras acá. La doctrina francesa dice que hay que hacer la valoración al momento del hecho dañoso y después que corran intereses. En cambio, en la postura mayoritaria se entiende que la cuantificación de los daños debe ser hecho al momento de la sentencia, lo más cerca posible del momento del pago. Sería imposible hacerlo al momento del efectivo pago, porque nunca vamos a saber en definitiva cuándo va a ser el día que el demandado va a pagar. Hasta ese momento obviamente van a correr intereses. Pero hay otro, dice, y les repito, la evaluación de los daños se va a hacer al momento de la sentencia. El juicio empezó hace 4 años. Y acá esto está fundado en 2 circunstancias, que son las variaciones que haya podido sufrir el daño en sí durante el proceso, supónganse. Y otro tema, básicamente, es por la desvalorización monetaria que transitamos hace tanto tiempo en nuestro país. Entonces, y como está prohibida la actualización monetaria, entonces el remedio que toman los jueces es establecer al último momento posible, que es cuando dictan sentencia, establecer los valores a ese momento para
para conjurar o tratar de minorar los efectos de la depreciación del signo monetario. Porque si no, los jueces lo ponen en las sentencias, sino ¿qué pasa? Deberían declarar inconstitucional la ley de convertibilidad y las normas que prohíben la actualización monetaria. Entonces, que les quede claro que la evaluación de los daños se hace al momento de la sentencia. Hay otro tema muy interesante en el tema de reparación, que muchos cuerpos normativos en nuestro derecho tienen lo que se llama topes de indemnizatorios y indemnizaciones tarifadas. El tope indemnizatorio, como su concepto lo indica, dice que hay un máximo que no se puede traspasar, por debajo del cual se consideran reparados todos los perjuicios. Un tope, por ejemplo, en la ley de navegación, por siniestros en el ámbito de la navegación marítima, establece, creo que son 1.000 argentinos oro. Un tope de no más de 1.000 argentinos oro. En la ley de riesgos del trabajo, 24.557 del año 95. También en el 98 también tenía lo que llama indemnización tarifada o forfataria, de que viene es una palabra como francesa, tarifada o forfataria, o en derecho laboral, se dice, se despide a un trabajador, ¿no? Es la ruptura de un contrato, ¿no? Bien, se despide al trabajador, ¿cómo se le indemniza? Entonces el 245, creo, 247 de la Ley de Contrato de Trabajo dice, en caso de despido sin causa, se indemniza al trabajador multiplicando la mejor remuneración normal y habitual por los años de antigüedad. Así indemniza el derecho del trabajo. Es una indemnización tarifada o forfataria. Con causa, en la mejor remuneración normal y habitual por los años de antigüedad. Sin causa, de tal o otra manera. O sea, se toma, el trabajador no tiene que hacer un juicio y probar el daño. No. Como una muestra de una cuestión protectoria del derecho laboral, ya estas indemnizaciones están tarifadas. De la misma manera que las lesiones o los daños ocasionados por infortunios laborales, no me puedo extender mucho en esto de la ley de riesgos de LRT, la ley de riesgos del trabajo. La ley de riesgo del trabajo tiene baremos y tablas de incapacidades, si falta un brazo, si falta un dedo, una falange, si la incapacidad es total, es parcial, es permanente o no, es total o no, y eso es todo de acuerdo a tablas o porcentajes y coeficientes. Digamos, no hay una reparación plena. Hay indemnizaciones tarifadas y topes indemnizatorios. En el Código Aeronáutico también, que es el artículo 144 de la ley 17.283, en la Convención de Viena sobre daños nucleares también hay topes indemnizatorios, de manera tal que agudamente dice Alterini, lo que demuestra que la reparación plena no es una cuestión de orden público. Y la Corte tiene dicho en el fallo Aquino, que viene a cuento de un accidente de trabajo, la Corte tiene dicho que no es inconstitucional per se, por sí mismo, la existencia de diferentes regímenes de responsabilidad o microsistemas. No es inconstitucional que en el ámbito del derecho del trabajo haya una ley especial con topes y tarifación. No es inconstitucional que en la ley de navegación o en la Convención de Viena sobre daños nucleares haya topes o tarifación de daños. No es inconstitucional. Pero ya la ley de riesgos del trabajo está, digamos, siempre a poco, es del año 95, fue una ley
que dividió aguas en la doctrina, en la jurisprudencia, ha sido declarada inconstitucional en reiteradas oportunidades, precisamente porque se entiende, y les estoy haciendo un resumen del fallo Aquino, se entiende que la indemnización que muchas veces la indemnización que procede por la ley de riesgos del trabajo no resarce ni indemniza adecuadamente los daños sufridos por el trabajador. Que hay situaciones en que comparado lo que se le da por la ley de riesgos de trabajo con lo que se le daría, por ejemplo, por el derecho civil es mucho más generoso y más amplio a la hora de resarcir los daños. Hay una vía de fuga de la ley de riesgos del trabajo, porque dice que la ley de riesgos del trabajo dice, bueno, esta ley se aplica a todos los infortunios laborales, salvo dolo del empleador. Obviamente el dolo no se puede dispensar, pero también se dijo que era inconstitucional la ley de riesgos del trabajo por estas diferencias abismales que se veían entre reparaciones del régimen especial y reparaciones del derecho civil. Mossetti Turraspe está francamente en contra y criticó severamente este sistema de topes y de tarifación del daño. Y defendiendo, por otro lado, el argumento para defender el tope indemnizatorio o los sistemas tarifarios, es que de la mano en estas situaciones donde se establecen topes, por la otra cara de la moneda es la existencia de seguros o fondos de garantía que le dan a la víctima mayor certeza sobre el cobro, por el cobro de su indemnización. Si bien, repito, si bien es una indemnización tarifada, forfataria y limitada, se presenta con mayor certeza la posibilidad de cobrar efectivamente esas indemnizaciones. Porque, y acá se nota que el autor es un juez, porque dice, en definitiva, del sistema de una libre determinación del daño y un sistema forfatario o tarifado, dice, tenemos que fijar indemnizaciones reales y razonables, y también viables y efectivas. Porque, ¿qué dice? Se pueden fijar indemnizaciones millonarias, indemnizaciones que por ahí son justas o el daño es muy severo, pero hay que cobrarlo eso. Tenemos que encontrar un demandado solvente y que haya una compañía de seguros dispuesta a asumir la responsabilidad de resarcir ese daño. Una variante que se propone es decir, bueno, admitamos y se admiten los topes indemnizatorios en los supuestos de responsabilidad civil objetiva, que son los que mayor siniestralidad suponen, y son los que por lo general vienen acompañados de un seguro. Entonces, bueno, ahí es el quicio más claro y más justo, si cabe. Si la responsabilidad es por actividad riesgosa, por riesgo vicio de la cosa, tenemos un seguro, en muchas actividades de estas están aseguradas, entonces ahí es más legítimo la imposición de topes. No así si la responsabilidad es un factor a título de culpa, y ni hablar si es a título de dolo, no es justo establecer topes indemnizatorios. Así, en unas jornadas de derecho civil, comercial y procesal, en el año 94, a instancias de Alterini y otros juristas, en la comisión se estableció como despacho de comisión la necesidad de contar con seguros forzosos o fondos de garantía y mecanismos de pronto pago para los daños. Pronto pago es una figura que viene del derecho concursal, del pronto pago de los créditos laborales cuando una empresa se concursa o entra en quiebra. Dice, el
El sistema tarifado y forfatario tampoco se va a aceptar cuando se involucren daño a los bienes colectivos, y cuando se habla de bienes colectivos estamos pensando en el medio ambiente, o supuestos de lo que se llama gran invalidez, que están en el 1700 no sé cuánto, que es el tema de la indemnización en forma de renta capitalizada. Y el autor, Müller, dice, cuando se trata de indemnizar la pérdida de la vida humana, muchos jueces recurren, y es verdad, recurren, por ejemplo, al valor de un departamento, al valor de un auto, cosa que no aparece absolutamente irrazonable y se vincula con eso que se le llaman placeres compensatorios, o los placeres sustitutivos para el tema del daño moral, que son precisamente el daño moral, es una de las situaciones en que se presenta aquello que decíamos de Bustamante Alsina, que es un daño particularmente complicado de mensurar. Acá es muy importante también, vamos a pasar al tema de refrescar, yo sé que lo vieron con la doctora Moreno Dubó el viernes, el tema del daño resarcible, no del daño resarcible en realidad, sino del concepto de daño. ¿Cuál es el concepto de daño? Todo detrimento o menoscabo que afecte a la persona o a los bienes. Esa es una definición que se me ocurrió recién a mí, hay 400. Pero hay 3 posturas respecto de qué es el daño. El daño, primera postura, la postura de que el daño es todo daño a un derecho subjetivo. Es una postura clásica y bien jurídica, sostenida por Massot y por Brevia. Para esta postura, reitero, daño es un daño a un derecho subjetivo. Segunda postura, daño es toda lesión a un interés legítimo. Y tercera postura, que el daño es el resultado o consecuencia de la lesión. Y acá tenemos que hacer esta diferencia, este paralelo y diferencia entre lesión y daño. Nosotros, y digamos, toda la doctrina en general adhiere a esta tercera postura, identificando en una relación de causa-efecto a lesión y daño. La lesión es la agresión, y según dónde repercuta, dónde caiga, dónde tenga su efecto, será el daño. La lesión es previa. Hay una lesión y que recae dónde. Entonces ese dónde recae la lesión nos va a decir si estamos en presencia de un daño patrimonial o de un daño extrapatrimonial. Entre lesión y daño hay una relación de causa y efecto, de causalidad adecuada, obviamente. Entre daño y lesión. Primero digo lesión, después daño, para afirmar que es un daño resorcible. No puedo... ¿Qué bolilla es esta? Reparación plena, dice la bolilla. No la retengo en este momento. Búsquenla en el programa, por favor. La lesión, dice, abre las puertas al reclamo indemnizatorio, pero no se identifica con el daño. Matilde Zavala de González y Pizarro Vallespinos dicen que es central establecer esta diferenciación y conexión entre lesión y daño, tanto para el autor del daño que va a tener que indemnizar, como para la víctima que va a tener que probar el daño. Estas son las 3 posturas, y que se enlazan perfectamente con esta clasificación binaria del daño que tenemos y que subsiste, que teníamos en el Código Civil de Vélez y tenemos ahora, que el daño son dos vertientes, el daño patrimonial y el daño moral o extrapatrimonial. Digamos, ¿por qué? Yo digo que lesión y daño, estas nociones se vinculan con que la clasificación del daño, la gran clasificación es patrimonial y moral. No hay tertius genus, no hay terceros géneros. Entonces, yo identifico la lesión
y veo dónde repercute. ¿Repercute en mi patrimonio o repercute en mis afecciones legítimas? Si repercute en mi patrimonio, la lesión será un daño patrimonial. Si la lesión repercute en mi ánimo y en mi dimensión espiritual, no, espiritual no me gusta, en mi psíquica, si se quiere, o emocional, el daño será moral. Entonces, cuando confusamente algunos hablan del daño psicológico como un tertius genus, como un tercer género que no es daño moral y no es daño patrimonial, la correcta hermenéutica es la que se propone acá, que es de Matilde Zavala de González. Yo veo una lesión a una modelo, a ver, porque, pero no solamente las lindas pueden tener daño moral por daño estético, aclaro. El daño estético es toda modificación del esquema somático anterior. La modelo factura y vive de lo que la ropa que pasa en las pasarelas. Es una profesional que se dedica a eso. Si tiene una lesión estética porque se lastimó la pierna, la panza, los hombros, los brazos, la cara, ni hablar, eso va a repercutir claramente en su patrimonio, porque va a tener una convalecencia, va a tener una cicatriz, seguramente esto va a repercutir negativamente en su trabajo, de la misma manera que va a repercutir anímicamente en su dimensión, digamos, moral, como a cualquiera que tenga una cicatriz donde antes no la tenía. A ver, Ardiles, ¿existe la posibilidad de que existan dos, por ejemplo, un daño extrapatrimonial, como consecuencia surge un daño patrimonial? ¿Es lo que estoy diciendo, me parece? Porque no lo entiendo. ¿Existe la posibilidad de que existan los dos? ¿Los dos qué? Creo que con esto, no sé, los dos, una misma lesión puede repercutir en el patrimonio y en la dimensión anímica. La dimensión anímica, como dicen los psicólogos, es lo volitivo, lo afectivo y lo intelectual. Acá, y dice, lo que hay que hacer, en todo caso, con los nuevos daños, con nuevas situaciones de dañosidad, es tener una hermenéutica amplia y de ver la realidad de los nuevos nocimientos. Nocimientos con C es daño, de los nuevos daños, de las nuevas formas no tan sutiles de afectación de los derechos patrimoniales o anímicos de la persona, lo moral. Entonces, digamos, hace 100 años, 50 años no se hablaba de daño psíquico. Esto es nuevo. Cuando un camionero, y esto es un fallo que leí, el camionero había tenido un accidente terrible. El señor era de profesión camionero y tuvo lo que se llama estrés postraumático, y el hombre estuvo meses y años casi, y esto le pasa a mucha gente, no solamente a los camioneros, que le daba pánico agarrar el volante del camión. Después que tenés un accidente, quedás con ese estrés postraumático, que tiene una incidencia en lo anímico, pero también tiene una incidencia en lo económico. Entonces, por eso yo dije, la lesión y el daño, esta relación de lesión y daño, tiene directa vinculación con la categoría de daño patrimonial y daño moral. Y me encantó esto que dice Matilde Zavala de González, porque hay una visión clásica del daño moral que dice, el daño moral es el sufrimiento, las lágrimas, el dolor, la angustia, y ella propone una propuesta superadora porque propone hablar de desequilibrios existenciales a consecuencia del daño. Desequilibrios existenciales. Dice, el daño moral es un desequilibrio de la vida para peor, que empeora la situación anterior. Es un daño intrínsecamente existencial. La otra definición creo que es parecida a esta de Pizarro, que es una situación actual que es peor a la anterior.
hay un detrimento claro, y me gustó esto de desequilibrios existenciales, para no reducir el concepto de daño moral a lágrimas, a dolor y angustia. Bueno, viendo ya entrando en la reparación en el Código Civil y Comercial, es muy agudo lo que dice Enrique Müller, porque dice, hay afirmando esto del daño y la lesión a un derecho que genera diferentes daños. Y trae a colación el artículo 15 y 16 del Código Civil y Comercial, que entonces afirmamos que los derechos tienen objeto. Entonces, cuando se lesiona un derecho, entonces la reparación es una forma de proteger los derechos. Para eso viene todo este tema. La lesión ocasionada a un derecho. Ese derecho tiene un objeto. Entonces nosotros protegemos a los objetos protegiendo el derecho, protegiendo los objetos. El 15 y el 16 del Código Civil y Comercial. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme lo establece este código. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo anterior pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones son aplicables a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Entonces, seguimos. Así me gustó esto de que la responsabilidad civil es un instrumento de protección de los derechos. Analiza entonces el 1738 del Código Civil, 1738, que es un artículo muy completo, que le va a decir al juez y a nosotros cuando estamos haciendo por ahí una demanda, perdón, antes de seguir con esto, concepto de daño. Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento. Acá está la postura de que hablo, esta de identificar lesión y derecho. Hay daño cuando se lesiona un derecho o cuando se lesiona un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, en la persona, en su patrimonio o en los bienes o en los derechos de incidencia colectiva. El 1738 habla de los daños materiales y de los daños morales. El daño material habla de la pérdida o disminución en el patrimonio, del lucro, que es el daño emergente, la pérdida o disminución del patrimonio, daño patrimonial emergente, el lucro cesante, la famosa ganancia dejada de percibir, y la pérdida de chance, dice, y que después va a hablar de la pérdida de chance en el otro artículo, y dice, y también se incluye especialmente. Las palabras que dicen los artículos, la norma, no son, no es literatura, es derecho. Incluye especialmente, cuando habla de indemnización, primero dice lo patrimonial, el menoscabo al patrimonio, la pérdida de chance, el lucro cesante. Y punto, aparte, incluye especialmente las consecuencias de la violación de derechos personalísimos, de la integridad personal, salud psicofísica, afecciones legítimas y la interferencia en el proyecto de vida. Esto es un código moderno, es un código de avanzada, al recoger los conceptos de daño patrimonial son más clásicos, pero derechos personalísimos, integridad, salud psicofísica, afecciones legítimas, esto es una postura novedosa respecto de muchos otros códigos, ¿no? Los daños, dice, reparación integral, pero no quiero... Y después, bueno, ahí va. ¿Qué pasa? Tengan en claro también que la reparación, nosotros estamos hablando de reparación con el adjetivo de plena.
Hay una cuestión lingüística, y bueno, cita Alterini, ¿no? Plena, es lo mismo que integral, global, total, que quede claro que es plena jurídicamente hablando. Es plena la reparación cuando el daño tiene nexo de causalidad adecuada con la lesión. Si no tiene el daño nexo de causalidad adecuada con la lesión, la reparación no será plena. Hay cosas que quedan fuera el derecho elige las consecuencias inmediatas y previsibles para indemnizar. El resto no. Es una reparación plena jurídicamente hablando. No es así como el daño no es el daño del mundo de lo empírico, esta no es la reparación total, dice, total del mundo de la realidad que va a coincidir con lo jurídico. No, esto, y sobre todo el tope lo va a ponerle, el límite lo pone el nexo de causalidad adecuada entre la lesión y el daño, ni menos porque una reparación, una indemnización que no cubra todos los daños, no es plena. Y la que se excede y va más allá del daño ocasionado, tampoco es una reparación plena por exceso, una por defecto y otra por exceso. Pero que quede claro que nunca se indemniza todo, se indemniza todo jurídicamente hablando. Sobre todo este tema de la relación de causalidad y que se refiere a las consecuencias inmediatas y necesarias, no a las remotas, no las casuales, ni las que no fueron ni las que no eran previsibles. Dice, la plenitud no es fáctica, sino jurídica. Aparte, tampoco puede ser plena, afirmar la reparación en el derecho argentino es plena, no, en el derecho civil y comercial, porque hay convenciones internacionales que tienen sistemas de daño con topes o tarifas, hay muchos instrumentos, hay sistemas, microsistemas jurídicos que tienen topes tarifarios en los cuales no rige la indemnización plena. Y también, dice, en especial, es decir, sistemas tarifados. Entonces, la reparación, el artículo dice, vamos a analizar un poco el artículo. La reparación debe ser plena, consiste en la restitución de la situación del damnificado a como estaba antes del hecho dañoso, al estado anterior al hecho dañoso, sea por pago en dinero o por pago en especie. La víctima puede optar por el reintegro específico, o sea, totalmente parcialmente imposible, excesivamente oneroso o abusivo, y se debe fijar en dinero. En caso de daños derivados al honor, intimidad, identidad, se conforma la indemnización, integra la indemnización la publicación de la sentencia. Entonces, este tema de la reparación plena, digamos, acá nos da, este 1740 era el 1083 de Vélez Arfiel. Acá, lo que era regla para Vélez Arfiel es excepción acá y a la inversa. Consiste en la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. Hay una frase que decían ahí, lo absoluto no existe, la reparación plena integral absoluta no existe, no es posible. Está acotada por la relación de causalidad. A partir de estos del 1740 al 1738, se establecen las pautas para que se diga que estamos en presencia de una reparación plena. Que estamos en presencia de una reparación plena en la medida que se mande indemnizar el daño emergente, el lucro cesante, la pérdida de chance, cuando se estimen los montos a la fecha de la sentencia, cuando se le impongan intereses y se visualice de existir y se indemnice el daño futuro. O sea, no digo que es enumeración espero haberme explicado. La reparación plena supone que se indemnizan los daños patrimoniales a título de daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance, daño moral, que se ponen los montos
al momento de la sentencia y no al momento del hecho, que se ponen intereses y que se admita, en caso de existir, el daño futuro. Hay 4 pautas que propone Enrique Müller. Nunca se debe indemnizar, la indemnización no debe ser inferior al perjuicio, tampoco puede ser superior al perjuicio, se debe hacer al momento de la sentencia y se debe hacer en el caso concreto. Los repertorios de jurisprudencia son generosos en que cuando un juez tiene que fijar el valor de el valor de determinado rubro para indemnizar, dice, bueno, la víctima es una persona una mujer de 40 años, profesional, que también tiene una familia y es una persona que le gusta viajar y tal y cual, y ahora tiene este daño. O sea, es a esa persona concreta, no en abstracto, sino en concreto. Es el daño sufrido por esa persona. También a la hora de indemnizar, dice, hay que tener especial, no generosidad, pero de un criterio amplio sería la palabra, un criterio amplio cuando se trata de daños a la persona y daños que afectan al trabajo de la persona. Y sin duda, la tarea indemnizatoria, resarcitoria de la responsabilidad civil se vincula con la prevención del daño como otra función de la responsabilidad civil. La presencia, la amenaza que hace la ley de que si se produjo un daño injusto voy a tener que indemnizar, también opera como un factor previniendo de prevención de los daños. Y también esto tiene finalmente vamos a ver el enclave constitucional de la reparación plena. Constitucional y convencional. El artículo 19 de la Constitución Nacional, ya lo hemos dicho, lo deben haber leído, es de donde surge la prohibición de causar un daño a otro, el alterum non ledere. Digamos, del principio de reserva, no se puede perjudicar los derechos y los bienes y la persona de un tercero. Eso surge del artículo 19 y es una construcción permanente también de la Corte. El fallo Santa Coloma que vamos a ver ahora, el fallo Santa Coloma y el fallo Gunther, ahí la Corte casa es decir que anula sentencias por violar el sistema de reparación plena. Esto también está en el artículo, esto se vincula con la garantía del derecho de propiedad, del artículo 17 de la Constitución, porque una indemnización que no cubra todo el daño va a violar el derecho de propiedad, que a propiedad la jurisprudencia de la Corte le da un sentido más amplio que el derecho de dominio en el sentido de derechos reales. La propiedad es el conjunto de bienes de una persona. Entonces, cuando la indemnización es ínfima, cuando la indemnización no es completa, cuando no se resarcen todos los perjuicios resarcibles, esta sentencia viola la Constitución Nacional. Al violar la Constitución, dice, hay que siempre tener en cuenta la entidad, dice Müller, del daño resarcible. ¿Qué entidad tiene ese daño? Y todo esto nos vamos preparando para analizar el fallo Santa Coloma. Y vean el artículo 21 del Pacto San José de Costa Rica, de la Convención Americana de Derechos Humanos, que dice que nadie puede, palabra más, palabra menos, creo que dice que nadie puede ser privado de su propiedad sino mediante una razón jurídica y mediante una indemnización adecuada. O sea que las sentencias, los juicios de daños y perjuicios de responsabilidad civil que nosotros analizamos acá, que en principio estas cuestiones del daño son cuestiones de hecho, no de derecho, que en principio no habilitan los recursos extraordinarios. Pero cuando se advierte que hay arbitrariedad en la sentencia y esa arbitrariedad
conculca derechos y garantías y libertades consagrados en la Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos, eso abre el recurso extraordinario federal del artículo 14 de la Ley 48. El fallo Santa Coloma, Luis F. y otros, contra Empresas Ferrocarriles Argentinas, Corte Suprema de Justicia de la Nación, de fecha 5 de agosto del año 1986. Esta fue es una sentencia interesante. En el accidente ocurrido en el año 81, chocan dos trenes a la altura de Bransen, en la provincia de Buenos Aires, y fallecen, en el que iban los 4 hijos del matrimonio Santa Coloma. Iban 4 hijos y mueren 3 jóvenes, 3 nenas, de 9, de 10 y de 13 años. Se hace el juicio. En primera instancia, el juicio obviamente prospera contra Ferrocarriles. Esto, como es por Ferrocarriles, tramitó en el fuero federal. En primera instancia le dan una indemnización de 2 millones de pesos, 2.786.000 pesos, comprensivo daño patrimonial y daño moral. Obviamente apela a Ferrocarriles Argentinos y la Cámara Federal Civil y Comercial reduce los montos, miren lo que les voy a decir, reduce los montos indemnizatorios, tanto del patrimonial como del moral, diciendo que el señor Santa Coloma tiene una situación económica holgada, que la pérdida de 3 hijas no tiene... Él no va a perder mucho dinero, digamos, por la pérdida de 3 hijos. Y desde el punto de vista patrimonial, desde el punto de vista moral, la pérdida de 1 hijo o de 3 es una tragedia tan grande que no hay forma de compensarlo. Este disparate dijo la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial Federal y reduce drásticamente los montos indemnizatorios con este argumento de que los padres tenían dinero y una situación económica holgada. Entonces, ante esta sentencia de Cámara, la parte actora Santa Coloma interpone un recurso extraordinario federal por considerar violadas garantías constitucionales por una sentencia a la que se califica de arbitraria. Una sentencia que no es una derivación razonada, de acuerdo a las constancias obrantes en la causa, lo que y sin fundamentos suficientes, lo que la deslegitima como un acto jurisdiccional válido, prácticamente declarándola nula a la sentencia. Los argumentos de la Cámara contradictorios, yo este fallo lo he leído siempre y hay párrafos realmente, dice que la sentencia en la parte de daño patrimonial, dice la sentencia de Cámara, ¿no? Dice que el ACUO, o sea la Cámara, admitió que pese a tener una situación económica los padres, dice, entonces, porque por lo general cuando se mueren los hijos, las sentencias dicen que los padres tenemos una expectativa cierta de asistencia nuestra cuando seamos ancianos por parte de nuestros hijos, asistencia espiritual y asistencia material. Entonces dice, bueno, pero como los Santa Coloma tienen tanto dinero, esta asistencia de los hijos no se presenta como muy necesaria. Entonces esto, dice, añade la Cámara que habría omitido considerar elementos significativos, como les cuento, dice, evaluar la magnitud patrimonial de Santa Coloma, indicó de qué manera la posición económica de Santa Coloma impide
que se le indemnice el daño por la muerte de sus hijos. ¿Qué tiene que ver? Es discriminatorio. Es discriminatorio. Por el hecho que, los padres eran gente de fortuna, que tiene que ver con el nexo de causalidad, si se quiere, de las pérdidas materiales por la muerte de sus hijos. Por otro lado, en el daño moral, la Cámara, ¿qué había dicho? Que la Cámara había adherido, en la sentencia, le bajó el daño moral se lo bajó porque equivalía al 66% de los gastos de sepelio, lo que le dieron de daño moral, por la muerte de 3 hijos. El sepelio había costado tanta plata, y el daño moral era el 66% del monto de lo que había costado los sepelios. Lo que pasa es que la Cámara adhiere a la postura de que el daño moral es sancionatorio. El daño moral tiene dos corrientes, verlo como una sanción, que es una figura, digamos, una penalidad ajena, que considera que en el derecho civil no hay sanciones, hay consecuencias, hay resarcimiento. Entonces, pero había una postura que decía que el daño moral era para castigar al ofensor, teniendo en cuenta la especial gravedad de su conducta. Entonces, como dice, habla de que la Cámara dice, no, a mí me parece, sin dar fundamentos, y quiero que les quede claro lo importante que es en derecho dar soluciones fundadas, porque dice, y no meras afirmaciones dogmáticas. La afirmación dogmática en el punto de daño moral dice, pero lo que le dieron de daño moral en primera instancia, dice la Cámara, es exorbitante, es mucho. Bueno, pero con eso no es fundar una sentencia para reducir drásticamente, en este caso, el daño moral. Y como se pone siempre, que yo me lo sé de memoria, pero se los digo, dice, le asiste, dice la Corte, le asiste la razón a la recurrente. Y esta sentencia, si bien aborda cuestiones de hecho y de derecho común, o sea, de derecho privado del Código Civil, no de derecho federal, pero en este caso entramos por el recurso extraordinario federal, porque el fallo recurrido entraña una afectación de las cláusulas constitucionales invocadas por el apelante, pues no se demuestra, por conocida doctrina de la Corte, como no se muestra el fallo como conclusión razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa. Qué vergüenza que le digan esto a los jueces de la Cámara. Dice, el fútil argumento de la holgada situación económica y que no iban el hecho de que se le mueran las hijas no iba a tener incidencia en su patrimonio, dice, no, es esto, nuevamente una arbitrariedad, un capricho de la Cámara de Apelación. Dice, se abre camino hacia odiosas discriminaciones que reposan en una óptica parcializada y materialista de la realidad, conforme la cual la reparación de la pérdida de un hijo habrá o no de consentirse en función del caudal económico de sus padres. Esto prácticamente hace nula la sentencia, digo, porque esto no es un fundamento válido. Yo tengo que limitar el daño diciendo no se probó el daño, no, usted dice que invocó este daño pero no lo probó, no hay prueba. O no, usted pide daño pero esa consecuencia no era previsible, lo limito. Pero no puedo decir, no, usted no va a sufrir daño porque es millonario. Es inaceptable. Y les vuelve a decir, y acá es muy interesante lo que dice también, le vuelve a decir que el daño moral es una sanción, ¿no? Y no cualquier, ni mucho dinero, ni poco dinero van a propiciar o van a de alguna manera, esta reparación nunca va a ser plena. La pérdida de un ser querido de forma así, tan trágica o no trágica, es un desequilibrio existencial para siempre.
No hay manera de que se cubra totalmente esto. Y los jueces se habían agarrado que el daño moral era sancionatorio. Bueno, entonces como es sancionatorio, dice, ¿qué pasa? Dice, y los jueces se conduelen de la pérdida, ¿no? Dice, pero es como que los jueces se subrogan y se ponen en el lugar de los padres diciéndoles que es prácticamente, que no es ético pedir dinero, ellos que tienen tanto por la muerte de sus hijos. Pero los jueces no pueden subrogarse en los valores, en la moral de la gente. Los jueces pueden tener sus opiniones personales, por supuesto, pero a la hora de sentenciar se deben basar en la causa y no en sus percepciones de que el daño moral, como es sancionatorio, como es el famoso pretium doloris, el precio al ponerle precio a un dolor. ¡Qué inmoralidad!, ¿no? Para mucha gente está bien, es así. Y entonces la gente elige o no demandar por la muerte de un hijo, de un padre, de un hermano, y otros que no. Y es legítima, porque es una sociedad libre. Yo sé de casos, y ustedes por ahí también, que ante semejante pérdida, yo no quiero un peso, no quiero un peso. Bueno, está muy bien, es muy loable, pero también puedo reclamar, y es legítimo que yo reclame en el mundo del derecho y en el mundo social una reparación al daño terrible que me han ocasionado. Y cita una frase de Yering, dice, un concepto de Yering, dice, a pensar de esa manera, dice, la lucha por la ley se trueca así en un combate contra ella, añadiendo que el sentimiento del derecho abandonado por el Poder Judicial los abandonó a los Santa Coloma. El Poder Judicial le dijo a Santa Coloma que le iba a dar una indemnización mínima porque tiene dinero. Y se le habían muerto 3 hijos. Dice, la ley se trueca en un combate contra la ley. Es el sentimiento del derecho abandonado por el poder que debía protegerlo libre y dueño de sí mismo. Y dice, en la especie preciso observar que las meras expresiones de aflicción o compadecimiento, que ay, los jueces decían, ay, pobre Santa Coloma, se murieron 3 hijos. Eso no es una ni reparación integral, ni adecuada, ni plena. Esta sentencia, en el mismo día, bueno, esto amerita en el mismo día la Corte también dictó este fallo de Santa Coloma y el fallo Gunther, y los anuló a los dos por estas razones, ¿no? No, bueno, los padres apelaron, de eso estamos hablando, apelaron la sentencia de primera instancia, la apeló Ferrocarriles Argentinos, que logró en la Cámara que le redujeran muchísimo los montos. Entonces los padres interpusieron el recurso extraordinario federal, que es un medio recursivo, no es una apelación. Y todo esto, al impactar en el patrimonio de Santa Coloma y en sus afecciones legítimas, abrió la puerta para el recurso extraordinario federal. Y también dicen, acá de lo que se olvidó la Cámara de Apelaciones también, es de la capacidad económica de la parte demandada, que era Ferrocarriles Argentinos, de eso no dice nada. Había una empresa estatal, que el Estado siempre se presume solvente, para abonar los perjuicios ocasionados por semejante pérdida. Dice, hablando de los patrones de moralidad, ¿no? Dicen como que reclamar daño moral, pero los jueces ahí le están queriendo imponer sus patrones de moralidad a las partes. Este es el fallo Santa Coloma.
quiero mencionarles también, un segundito. Les pido disculpas que con esto ya estamos, con este tema. Les pido disculpas porque me olvidé de mandar el vínculo de esta reunión al Sioux Guaraní. Y bueno, por suerte tenemos la asistencia acá de Brandon, que rápidamente les avisó. Les voy a mandar un cronograma para el mes de julio. El jueves con la doctora Pioletti van a ver indemnización por muerte y gran discapacidad. El viernes van a ver asunción de riesgos y consentimiento informado. Bueno, después se los mando, pero les cuento. El martes, ya tenemos 10 minutos. El martes 7, responsabilidad indirecta refleja, responsabilidad por ilícitos viales el jueves, responsabilidad colectiva el viernes. El viernes espero los prácticos del tema de prescripción. En prescripción, en el práctico se tocan en los 3 fallos 3 temas. La dispensa de la prescripción en días con ANSES. A Amelia Díaz se le había prescripto un reclamo ante el ANSES. Todos de corte. En Garbalini son la prescripción de honorarios de una abogada. Y en Quirós es ante el fallecimiento de un hijo, el padre se constituye como querellante en la causa penal, y eso en el régimen de Vélez producía la suspensión del curso de la prescripción. Algún juez un poco cerrado dijo que, bueno, que esa suspensión de la prescripción le favorecía al padre, pero no a los hermanos del fallecido, a los hijos, que eran menores de edad. Entonces, no, el efecto de la suspensión por querella aprovecha a sus hijos menores. Ese es el tema decidendum. Yo sé que hoy la querella no tiene, yo quiero que me pongan también el encuadre que tendría eso hoy, ¿no? De acuerdo al Código Civil y Comercial. Hoy la querella ya no está legislada como estaba con el Código de Vélez. Pero bueno, quiero yo que trabajen un poco esos temas. Por eso, bueno, no son fallos tan largos, de manera tal que puedan ver esos 3 temas tan importantes de prescripción. Dicho lo cual, si hay alguna otra pregunta, ¿alguna pregunta? El examen es el día 29 de julio. El 29 de julio. Después les damos las notas. Vamos a tratar de no hacer tan caótico, por favor, el tema de la revisión, como la vez pasada. Vamos a nosotras ser más detallistas cuando se pone la nota y se hace toda esa devolución en el mismo campus, que eso opere como revisión, y el que quiere más explicaciones se las daremos. Pero doctora, me hago una consulta, perdón. Cuando se refiere a la ficha técnica. Por favor. ¿Sí? Cuando es la ficha técnica, sí. En realidad nunca había hecho una, entonces quería más o menos saber qué pautas usted me podría dar para hacer. A ver, mirá. Es una cuestión formal lo de la ficha técnica. Lo que yo lo puse porque leí todo lo que es la evaluación por el sistema de casos. No es algo que se me ocurrió a mí. Hay mucho escrito y elaborado sobre esto, ¿no? Pero si yo tuviera que hacer la ficha técnica de Santa Coloma, ahora no tengo el práctico en pantalla, pero yo digo que en la ficha tiene que estar el tribunal, bueno, Corte Suprema de Justicia de la Nación, las partes, Santa Coloma, impresionante, las partes, los hechos, que es el hecho ilícito, chocan 2 trenes, se mueren 3 nenas. Los hechos, el procedimiento, ¿no? Dice después la consigna, ustedes me van diciendo porque no me acuerdo. Los hechos, el procedimiento, qué tipo de juicio era, qué procedimiento se aplicó a ese juicio. Los hechos, el procedimiento,
y el sentido de la decisión jurídica, los argumentos esgrimidos. Creo que era así, ¿no? Porque si no tengo que salir y entrar en el práctico. Cuando yo he dicho ficha técnica, es como para que ustedes se ordenen y empiecen a leer el fallo haciendo esta ficha, los hechos, el procedimiento, el sentido de la decisión. ¿Cuál es el sentido de la decisión de Santa Coloma? Santa Coloma revoca y casa el fallo de la Cámara Federal de Apelaciones Civil y Comercial por esto y por esto. Eleva y aborda el tema de la responsabilidad, de la reparación plena de los daños. Y que una sentencia que mantenga subsistente el daño, y con estos argumentos, es una sentencia, digamos, por la de la Cámara, que debe ser descalificada. ¿Qué es el procedimiento y el argumento? El procedimiento es el tipo de proceso, cómo se ventila este conflicto. ¿Qué es el procedimiento? El procedimiento civil y comercial, el código de rito, lo que es lo procesal, a eso se refiere procedimiento. Perdón, doctora. Sí. Yo de nuevo le hago otra consultita. Sí, Paola, sí, dime. Sí, nos tenemos que poner en las tres posturas tanto del juez como la demandada y la actora. Sí, sí. Y porque ese es el ejercicio más interesante también, ¿no? Si yo soy yo soy apoderada de Ferrocarriles Argentinos, yo quiero que la empresa pague lo menos posible. Yo tengo que decir no, claro, no sé si, digamos, yo soy de la compañía de seguros, yo tengo que tratar de bajar los montos. Perfecto. Tengo que apelar si son muy altos, tengo que consentir si son bajos, tengo que ver de cómo, digo, no, los rubros que en primera instancia eran exorbitantes, ¿no? Tengo que tener argumentos, aquí me pregunta argumentos. Si fuera Ferrocarriles Argentinos, diría, bueno, pero ¿qué daño patrimonial va a tener una persona de fortuna? Ya sé que le puedo. Y el otro me contesta con otro argumento. Claro, No, sí. ¿no? El otro argumento de los abogados de los Santa Coloma. Y el juez dice lo que dice esta sentencia. El derecho es argumentación. Una argumentación que no es charlatanería, ni afirmaciones dogmáticas. Yo tengo que estudiar para defender los intereses de mi cliente. Yo estoy muy plantada porque soy abogada, no soy jueza. Pero bueno, entonces yo también como abogada tengo que ver qué dicen los precedentes, qué dice la justicia en casos similares. Cuando se trata de evaluar el daño, vamos a mirar otros fallos de acá de Mar del Plata, tengo que hacer un juicio de incapacidad o una muerte, tengo que ver los últimos fallos para ver cuáles son los criterios relevantes para la indemnización que utiliza la Cámara de Mar del Plata. Tengo que un juicio de valor. Lo que sería un juicio de valor. Es un juicio de valor, sin duda. Sí, pero, a ver, ¿por qué decís juicio de valor? No, valorando las demás jurisprudencias que tengo, o sea, lo que tengo enfrente y lo que han decidido otros jueces. O sea, exacto, sí. Sí. No de valor de juzgar, digamos. No. Bueno, está claro. Entonces, cuando me pregunta qué es el procedimiento, no, por favor, el procedimiento es argumento, el derecho es argumentación. Yo digo, yo tengo que ponerme en el rol de la parte actora, en el rol de la parte demandada, para decirle a la abogada que el reclamo de sus honorarios estaba prescripto. Era una persona, el que tenía que pagarle era el que, no sé, no me acuerdo, pero el que había perdido el juicio, el famoso condenado en costas. Perdiste el juicio, o sea que aparte de eso, la condena a los honorarios profesionales. La abogada va a tener sus argumentos diciendo que creo que en el fallo hubo un acuerdo transaccional y
le dijeron que su reclamo había prescripto, pero ella sacó otro argumento diciendo que ella había reclamado, y que pin, y que pan, ta. Esos son los argumentos. Argumentos para un lado, argumentos para el otro. Argumentos y prueba, porque yo tengo que fundar mis argumentos diciendo, acá se probó tal cosa, señor juez. Acá esto está probado. Y como no es materia de agravio, le quedó firme. Cuando hay una frase, ya nos quedan 3 minutos, cuando yo apelo algo, me agravio, digo, esto la agravia los intereses de mi cliente, esta condena. Entonces, el escrito es, me agravia, señor, hay que, la famosa crítica concreta y razonada, porque yo, si no me agravio de algo, lo dejo firme. En la alzada, el tribunal de alzada no lo va a abordar porque yo no me agravié. Quantum appellatum, quantum devolutum. Cuánto apelo, cuánto me devuelven. La Cámara, la alzada, no se puede expedir sobre puntos que no fueron materia de agravios. O que los agravios, bueno, estas son cuestiones procesales, muy interesantes. Pero bueno, les sugiero que lean atentamente los fallos y lean esto. Por ejemplo, es prescripción de una acción de honorarios, dispensa de la prescripción en otro caso, y efectos de la suspensión de la prescripción en el otro caso. Lean bien prescripción, lean bien los fallos y analicen, y formulando la ficha técnica, respondan estas consignas que yo les quiero indagar a ver del nivel de comprensión que han tenido sobre estos temas. Nosotros nos vemos el martes que viene. El martes que viene, que voy a dar responsabilidad indirecta o refleja. Y el viernes, cuando entreguen, van a tener otro práctico.